O sea, hay que arreglar un montón en la técnica, en las defensas, porque esos goles van a ser muy... que hicieron como 90 pases buenos. Eso es una porquería. ¿Qué hubo, parceros? Se acabó la fecha número 1 del grupo A de la Copa América y este es el resumen, los goles y el análisis de todo lo que pasó en estos primeros dos partidos. Voy a comenzar con el de Chile-Perú, que a pesar que tuvo menos importancia que el de Ecuador-Uruguay, fue el primero del día. Entonces vámonos por el primero del día. Fue a las 4 de la tarde, fue en el Estadio Independiente del Valle y no hay datos de asistencia al estadio. La Conmebol se hace la pendeja con ese dato cuando no les va muy bien. Entonces esto es una señal de que no hubo tanta asistencia. Viendo las tribunas, realmente en ese partido Chile-Perú, yo creo que habían como 50 personas en la tribuna oriental, no vi occidental bien, entonces yo no creo que hayan habido más de 100 o 200 personas, mal para un torneo continental de selecciones absolutas. Tiene que replantear eso, no sé si buscando otro país o una ciudad más pequeña, no sé, más grande, no sé, pero muy poca asistencia a ese primer partido. El partido quedó 3-0, las chilenas ganaron, pero sinceramente, o sea, bueno, fueron muchísimo mejor claramente, pero sinceramente no aprovecharon todas las que tuvieron y no les fue tan fácil ganar porque no pudieron hacer los goles, no por el trámite del partido, sino porque no concretaron goles. El primer gol fue al minuto 62 y fue un tiro de media distancia que pegó en el palo, picó en la línea y Pamela Cabezas entró al área y lo metió, pero así les tocó abrir el marcador con un tiro de media distancia, porque tuvieron varios debajo de los 3 palos y no pudieron concretarlos, o sea, mal. El segundo gol, y para que se den cuenta, definieron ese partido solo faltando 8 minutos para que se acabara. En el minuto 82 fue una jugada por derecha, central a la cabecean atrás al punto penal y define, es un bonito gol. Sin embargo, no pudieron concretar tan rápido ese partido, lo tuvieron que esperar hasta faltando 8 minutos para ganarlo. Yo pensé que lo iban a ganar mucho antes, pues por el ritmo del partido, porque tuvieron, ya en las estadísticas les digo, pero tuvieron un montón de oportunidades, fallaron cualquier cantidad bajo el arco. Y en el 90+4 es un error de los que nos tienen acostumbradas las jugadoras peruanas y bolivianas. Lo siento por ustedes, pero de verdad hay que trabajar esa técnica, trabajar esa mentalidad, esa inteligencia emocional, esa capacidad de reacción, porque se hizo bolas, o sea, la delantera chilena, Valencia, le pegó, se la quitó la peruana y en lugar de botarla, se hizo bolas, no supo qué hacer, se la dejó otra vez ahí para que pasara, se la quitara y le metiera el tercer gol. O sea, hay que arreglar un montón en la técnica, en las defensas, porque esos goles van a ser muy comunes en las Copas América o en los torneos tanto femeninos de menores como masculinos de menores, se ven esos errores también. Entonces hay que trabajar mucho en las centrales, sobre todo porque tienen que ser hábiles mentalmente para solucionar. Así toque botarle a la fila 73, pero ahí en el punto penal ponerse a enganchar o a mirar a quién se la toca, a veces hay que botarla. En las estadísticas del partido, Chile fue muy superior, así como en el trámite del partido, como en el dominio, como en todo fue muy superior. Por eso es tan raro que lo hayan concretado tan tarde. Mire, tuvieron 27 remates, de esos 11 al arco, se tragaron. Si fueron 11 al arco, se tragaron 8. Y de los que no fueron al arco, o sea, de los otros 16 que no fueron al arco, hubo como 4 enfrente de la arquera que la botaban lejísimos. Tienen que trabajar un montón en la definición las chilenas, porque eso contra un equipo como Brasil o contra Colombia incluso, no puedes llegarle tantas veces, puedes llegarles una o dos. Tienes que meter una de esas dos y no, están fritas, ¿no? Las buenas selecciones no te van a dejar llegar 27 veces para que le hagas 3 goles. En posesión fue 62 para Chile y solo 38 para Perú. 433 pases, es un promedio bajo para ser una selección absoluta, pero digamos que aceptable para hacer fútbol femenino. Aún se está creciendo mucho en ese aspecto. Y en la precisión de los pases es aceptable, pero tampoco es tan buena, fue el 82%. Lo digo tan buena porque lo compara con un mundial de clubes, el que hubo hace poco el mundial de clubes, y las precisiones no bajaban del 87, 88, 90, 92%, y esta es de 82, y las peruanas sobre el 71. Entonces hay que trabajar mucho en la precisión de los pases, saliendo e incluso atacando, porque ese es un factor que hace que se mantenga el ritmo y puedan ir más arriba a tratar de concretar un gol. Aparte de esas estadísticas, preocupante que no hay VAR y hay un montón de errores arbitrales, pero muy evidentes, por lo menos en esta fecha. Le anularon un gol a las chilenas por fuera de lugar, pero si eso se revisa en el VAR, eso no era fuera de lugar, la habilitaba una central peruana, eso hubiera sido gol. Lo otro, se salvaron de una tarjeta roja a las chilenas por una patada criminal que le mete la delantera chilena a la central en la cara, como a 1,50 m de altura, y va con el pie adelante. Eso era una roja, o sea, le puso amarilla, pero eso era una roja. Si lo revisa el VAR en los videos, no se salvaba la chilena. Y por último, definitivamente estas dos selecciones aún les falta mucho en el tema, no sé, de dominio de balón, de precisión en los pases, de gestión de juego, pero van creciendo y cada vez está más difícil la competición. Aún no llegamos a un tope alto, pero cada vez está más difícil. La calificación de las peruanas fue 6.44 y de las chilenas 7.28, una muy buena calificación. Esperemos ver calificaciones por encima de 7 en esta Copa América, porque si están por debajo de 7,
serían partidos aburridos y malitos. Y el partido que cerró la noche, a las 7 de la noche, se hizo la inauguración antes de que empezara el partido, una inauguración sobria, tranquila, bonita, y no estaba el estadio lleno, fue en el Estadio Independiente del Valle también, en el Banco Guayaquil se llama ese estadio, un estadio bonito, pequeñito, pero bonito para 12.000 personas y no lo llenaron, o sea, por eso digo que está complicado la asistencia de la gente, en Quito por lo menos, a la Copa América. Ese partido quedó 2-2, fue a las 7 de la noche como les dije, y empezó ganando las uruguayas y dando la sorpresa. Es más, se pusieron 2-0. El primer gol fue al minuto 11 y fue un pepinazo de media distancia de Belén Aquino, pero un golazo. Ese sí es un golazo, muy buena técnica, muy buen golpe seco al palo, nada que hacer para la portera, voló pero no llegó. El segundo fue al 53 de Pamela González y fue un penal, que fue un penalazo, fue bien cobrado para que le atraviesa la pierna a la central ecuatoriana, la tumba, y luego define muy bien el penalti 2-0. Y así se fueron adelante las uruguayas en el marcador. Y pues sorpresa, porque en teoría debió haber pasado por encima. Ecuador tiene mejor equipo, estaba en casa. Bueno, en fin. Y para nadie es un secreto que las uruguayas en fútbol femenino no son buenas. Es más, están de novenas en la clasificación de toda la historia de las Copas América. Luego, entre el 72 y el 78, en 6 minutos arreglaron el partido, lo que tenían embolatado las ecuatorianas, y lograron empatar esa vaina. En el minuto 72, un autogol de las uruguayas, un centro de costado, un tiro libre, cabecea hacia atrás, se la cambia a la portera y ponen el 2-1. Y el 2-2 es una jugada por derecha, la tocan atrás al punto penal, cobra un penal en movimiento, más cerquita incluso, y concreta el 2-2, salvaron la patria y casi lo ganan en los últimos, intentaron y sacaron figura a Nayeli, la portera de Uruguay, que se sacó 2 o 3, si no hubiera sido por ella, lo pierden. En cuanto a las estadísticas, muchísimo mejor Ecuador, como les digo, 15 remates, de esos 6 al arco, mientras que los uruguayas solo tuvieron 4 remates y 3 al arco, 2 goles. La efectividad fue mucho más alta para las uruguayas, supieron aprovechar mucho más esas posibilidades que tuvieron. En cuanto a la posesión, fue mejor Ecuador, 66% de posesión, 344 pases y una precisión del 76% mal. O sea, todas las la precisión de pases menor al 85% es mediocre. Menor al 75% es paupérrima. Del 50 para abajo da tristeza. Las uruguayas hicieron 183 pases, muy poquitos, con un 48% de precisión en ellos, o sea, re mal. La mitad de los pases que hicieron los hicieron mal. De 180 pases hicieron 43%, 48% bien, o sea que hicieron como 90 pases buenos. Eso es una porquería. Y un partido lleno de faltas, 21 faltas para las uruguayas, 15 para las ecuatorianas, se dieron pata hasta que no pudieron más. En conclusión, empataron en su debut las ecuatorianas ante su gente, figura Nayeli, la portera figura de Uruguay, porque la figura del partido fue Stephanie Cedeño de Ecuador, la volante central, la de creación, tuvo un buen partido y la calificaron en 7.6. Al final Ecuador debió ganar, pero no lo concretó. Y las calificaciones en general fue 6.79 para Ecuador y 6.59 para Uruguay. Un partido malo por lo bajo, o sea, reñido por lo bajo, la verdad. Hay que subir más ese nivel, calificaciones de 7 por lo menos en promedio para cada equipo para que sea bueno. Después de estos marcadores, la tabla quedó primero Chile con 3 puntos, segundo Ecuador porque está en casa con 1 punto, tercero las uruguayas con 1 punto y en el fondo de la tabla, como se podía esperar, Perú. No siendo más, gracias por ver, por escucharme y nos vemos en un próximo capítulo de los Opticetanos.